Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de sistema respiratorio, nos vamos a introducir hablando de vía aérea superior para en una segunda clase complementarla con vía aérea inferior. De manera introductoria, decir que el aparato respiratorio o sistema respiratorio es un conjunto de órganos que tiene cierta función. En este caso, el intercambio gaseoso con el medio ambiente, que se denomina hematosis. ¿En qué consiste ese intercambio gaseoso? En inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. ¿Cuál es el objetivo? Oxigenar la sangre que a través del sistema cardiovascular se va a distribuir en cada uno de los tejidos que conforman el cuerpo humano. ¿Cómo está constituido todo este sistema? Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. En este caso vamos a describir solamente las fosas nasales, la faringe y la laringe. Las fosas nasales son dos cavidades separadas por un delgado tabique o septum en derecha e izquierda que se van a comunicar con el exterior a través de los orificios nasales o narinas y a través de las coanas con la nasofaringe. Las funciones principales de las fosas nasales es filtrar el aire que inhalamos, calentarlo y humedecerlo, además de su función olfatoria. La nariz es la parte más superficial y anterior de las fosas nasales, es decir, del sistema respiratorio. Posee una parte cartilaginosa más antero-inferior y una parte ósea postero-superior. Su forma y tamaño es variado dependiendo de la raza, sexo, edad, etc. Presenta dos orificios anteriores denominada narinas, que es lo que nos permite la comunicación con el exterior para la entrada o inhalación de aire y la salida o exhalación. Entonces podemos decir que la cavidad nasal tiene una forma rectangular con cuatro paredes, una pared medial, una pared inferior, un techo o pared superior y una pared, o dos paredes, mejor dicho, laterales. Un orificio de entrada, denominada narinas, y un orificio de salida, denominadas coanas. Si nosotros hacemos en este preparado, en este esquema, un corte medio sagital, estas son las narinas miradas desde abajo, esto es una visión oblicua de un esqueleto, vamos a tener este corte. ¿Sí? Este es el tabique que va a conformar la pared medial. Aquí pueden observar, como les adelantaba anteriormente, que la nariz está compuesta por una parte ósea, conformada por los huesos propios, uno derecho y uno izquierdo, que en la parte media van a articular con su opuesto. En la parte externa van a articular con la apófisis ascendente del hueso maxilar. Y en su región más superior van a articular con el hueso frontal. La parte cartilaginosa va a estar compuesta por dos cartílagos nasales laterales y los cartílagos alares. Entonces, la pared medial de la cavidad nasal va a estar compuesta hacia anterior por el tabique o septum cartilaginoso y hacia posterior por la lámina perpendicular del etmoides y por el vómer. El piso de la cavidad nasal va a estar conformado hacia anterior por el proceso palatino del hueso maxilar y hacia posterior por el proceso horizontal del hueso palatino. El techo, como les comenté, está compuesto por los huesos propios o huesos nasales hacia anterior, hacia posterior la lámina cribosa del etmoides y más hacia posterior por el hueso esfenoides. Recordemos entonces que los huesos propios van a articular con el hueso frontal, el hueso maxilar y el hueso lagrimal. La pared lateral que aquí se observa está formada de anterior hacia posterior por el hueso maxilar, el hueso lagrimal, las masas laterales del etmoides y la porción vertical del hueso palatino.
En las paredes laterales vamos a identificar 3 saliencias prominentes denominados cornete inferior, cornete medio y cornete superior. El cornete medio y cornete superior pertenecen a las masas laterales del hueso etmoidal. Tienen como función que la entrada de aire sea de manera turbulenta, es decir, que se forme como si fuese un torbellino, para facilitar la filtración y el calentamiento y la humidificación del mismo. Aquí en esta vista posterior nuevamente pueden observar el cornete inferior, el medio y el superior. Entonces, repasando, vamos a observar la parte ósea que compone las fosas nasales, el techo, compuesto por los huesos propios. Repetimos que articula con el hueso frontal y el hueso maxilar, además del hueso lagrimal, pared medial de las fosas nasales, compuesto por una parte cartilaginosa, el tabique o septum cartilaginoso, lámina perpendicular del hueso etmoidal y el hueso vomer. El piso, compuesto por el hueso maxilar y el hueso palatino. La pared superior o techo, compuesto por el hueso, los huesos propios de la nariz, hueso etmoidal y hueso esfenoidal. En las paredes laterales, recordemos que vamos a encontrar los denominados cornetes, inferior, medio y superior. Recordemos también que a través de la lámina cribosa van a atravesar las fibras olfatorias para conformar el bulbo olfatorio, es decir, el primer par craneal. El límite posterior de las fosas nasales son las denominadas coanas, que nos van a comunicar con la nasofaringe o rinofaringe. Nuevamente podemos identificar en las paredes laterales cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Recuerden que el cornete superior y el cornete medio pertenecen al hueso etmoidal. Nuevamente repasando, esto es lo que conforman la nariz, narinas. Acá lo que estamos observando es un corte parasagital, es decir, no por el centro, sino hacia un costado, por lo que nos permite observar la pared lateral de una de las fosas nasales. Aquí podemos identificar entonces la nariz, compuesta por su parte cartilaginosa y su parte ósea, que van a conformar el techo de las fosas nasales, es decir, huesos propios de la nariz, hueso etmoidal, hueso esfenoidal. La faringe es el órgano de aspecto tubular que mide aproximadamente 13 centímetros, que va a comunicar las fosas nasales y la cavidad bucal con la laringe y el esófago respectivamente. Es decir, que este órgano permite tanto el pase de aire hacia la vía respiratoria como del bolo alimenticio hacia el esófago y el resto del aparato digestivo. La faringe la vamos a dividir en 3 porciones: la rino o nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La naso o rinofaringe se va a extender desde las coanas hasta una línea imaginaria que pase por el velo del paladar. En ella va a desembocar una estructura denominada trompa de Eustaquio que nos va a permitir la conexión con ambos oídos. La orofaringe, que como dijimos va a comunicar la cavidad bucal con el esófago, va a estar delimitada hacia arriba por el velo del paladar, por esa línea imaginaria que describimos anteriormente, y hacia abajo por la epiglotis. En ella vamos a encontrar las amígdalas palatinas y los pilares palatinos anteriores y posteriores. La inflamación de esta región es lo que se denomina faringitis o faringoamigdalitis. Y la laringofaringe es la estructura que va a rodear a la epiglotis, como los senos piriformes y el canal retrocricoideo. Por último, vamos a describir a la laringe, que también es un órgano tubular
que tienen como función, por un lado, la conducción del aire para que a través de la tráquea llegue a los pulmones, y por otro lado, la función de la fonación. Es en este órgano donde se encuentran las cuerdas vocales. Es una estructura predominantemente cartilaginosa, compuesto por cartílagos impares y cartílagos pares. Los cartílagos impares van a ser el cricoides, tiroides y el cartílago epiglotis. Los cartílagos pares, los aritenoides corniculados o de Santorini y couniforme o de Reisberg. Se va a extender aproximadamente desde C3 hasta C6. Aquí vemos un esquema donde podemos observar cómo está compuesta la laringe, es una vista anterior. En ella se puede identificar el cartílago más importante o más grande, que se denomina cartílago tiroides, por debajo articulándose el cartílago cricoides. Esta es la glándula tiroides, este es el hueso hioides, y todas las membranas que los unen. Yendo a la parte más cartilaginosa, una vista anterior, donde observamos el cartílago tiroides, el cartílago cricoides. Estos ya son los cartílagos que van a conformar la tráquea. Una vista posterior, donde podemos evidenciar el cartílago epiglótico o epiglotis, el cartílago cricoides visto por detrás, los cartílagos aritenoides y los cartílagos cuneiformes. Individualmente, viendo cada uno, cartílago tiroides en una visión lateral y frontal, cartílago cricoides, el cartílago cricoides con los cartílagos aritenoides y cuneiformes, y el cartílago epiglótico. Nuevamente, cada uno de los cartílagos en su lugar, viendo una vista anterior, cartílago tiroides, cartílago cricoides, una vista lateral, donde se puede observar el cartílago epiglótico, los cartílagos aritenoides con los cuneiformes, y el cartílago cricoides. Estos repliegues que ustedes observan acá son las cuerdas vocales. Los movimientos vasculares de los cartílagos aritenoides son los que van a tensar las cuerdas vocales. El cartílago epiglótico es uno de los más importantes, ya que impide el pasaje del bolo alimenticio ante cada deglución hacia la vía aérea. Es decir, que este cartílago, cuando se produce la deglución, baja y tapa la vía aérea, impidiendo el paso de dicho bolo alimenticio. Aquí podemos observar mejor, este es el cartílago epiglótico, esta es la lengua, es una vista posterior de un esquema. Entonces, el movimiento de la lengua ante cada deglución hace que el cartílago epiglótico se desplace hacia posterior, actuando como una tapa, impidiendo el pasaje del bolo alimenticio y permitiendo que pase hacia el esófago. Si nosotros observamos desde la cavidad bucal la laringe, a través de un sistema de cámaras, de espejo, o a través de lo que se denomina el laringoscopio, vamos a tener esta imagen. Este es el cartílago epiglótico, las cuerdas vocales, el espacio delimitado entre las cuerdas vocales se denomina glotis, y es aquí donde nosotros debemos introducir el tubo endotraqueal en la denominada intubación endotraqueal para asistir al paciente respiratoriamente, es decir, conectarlo a un respirador artificial, para garantizar la vía aérea. Esta es la glotis cerrada. Hasta acá la clase de hoy. La próxima vamos a continuar con tráquea. Muchas gracias.